Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La multiplicación de los panes, capítulo 14 de Mateo, versículos del 13 al 21. Hay una afirmación que pudiéramos nosotros estar siempre recordando, y es que nuestro destino siempre será exitoso, siempre nos irá bien si buscamos al Señor y si permanecemos en el Señor. No es solamente buscar al Señor, sino que también es permanecer en el Señor. Esto ya nos asegura que tendremos un destino, como digo, o un final feliz. El Señor nos libra de toda calamidad. En el nombre del Señor vamos a salir siempre adelante. Pero como digo, no podemos separar buscar al Señor y luego permanecer en el Señor. Yo les recomiendo que lean también en sus casas la carta de San Pablo a los romanos, muy buena para esta situación que está atravesando el mundo y que por supuesto atravesamos nosotros los venezolanos con mayores consecuencias, con mayores dificultades. La carta a los romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 39. San Pablo está seguro allí y dice: ¿qué puede apartarnos de Dios? ¿Qué puede apartarnos de Dios? La tribulación,
las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pues de todas estas situaciones vamos a salir nosotros victoriosos. ¿Cuál es nuestro destino? La victoria. Como digo, si permanecemos en Dios, buscarlo y permanecer. Eso de permanecer significa perseverar. El Señor conoce de nuestras necesidades. En este episodio del Evangelio que yo acabo de leer, Jesús se da cuenta del cansancio, de la desesperación, de la depresión, de la tristeza y sobre todo del hambre que tenía la gente. Y entonces los apóstoles allí, y sobre todo el tesorero, se acerca a Jesús y le dice: estamos en despoblado, hay mucha distancia hacia el pueblo, despida a la gente para que se vayan y puedan comer en sus casas. Y Jesús se voltea y les dice: denles ustedes de comer. Perseverar en Dios significa que yo estoy llamado también a cubrir las necesidades de mis hermanos. Dios cubre las mías, pero yo tengo que preocuparme por la necesidad de mis hermanos y cubrir hasta donde puedo, con lo que pueda, siendo un buen administrador. Que no me falte para los que tengo allí bajo techo, que no me falte para los que tengo en la casa y luego poder compartir. Esto es una misión y esto es una necesidad cristiana. Es una condición fundamental para permanecer ¿con quién? Con Jesús. Denles ustedes de comer. Por supuesto que Jesús no solo se refiere al alimento del cuerpo. Jesús se refiere al alimento del alma. Hay que dar la mano para ayudar a levantar, hay que dar consuelo, hay que hacer sentir a nuestros hermanos seguros, que somos caritativos, que somos serviciales, que cuentan siempre con nosotros hasta donde podamos. Esto tienen que sentirlo los demás de nosotros, los que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Denles ustedes de comer. ¿Qué hay por allí? No, aquí lo que hay son unos panecitos, hay poquitos panes y unos pescados, tráiganlo. Hay que poner al servicio lo poco que tenemos. Y luego Dios, con su bendición, Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de abundancia, no es un Dios de pobreza. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de generosidad. Y Dios puso eso allí ante el Padre, y la bendición y la multiplicación vienen de Él. Pero nosotros tenemos que poner, aunque sea lo poco que tenemos, al servicio de los demás. Y luego veremos la multiplicación y la abundancia. Y dice allí este evangelio que comieron hasta saciarse y recogieron canastos. Fíjense, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. ¿Dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? En la Biblia. Hay que abrir la Biblia y leer la Biblia. En ella vamos a conseguir nosotros a un Dios que ha sido siempre generoso con su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, luego en la época de Jesús, hasta nuestros días. Un Dios que nos socorre a manos llenas. Dice aquella antífona del Salmo: abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. Son incontables los favores que Dios hace para con su pueblo, que Dios hace para con cada uno de nosotros. Hay un consejo económico allí que nos da el Señor hoy en el Evangelio, y que recuerdo que está en el capítulo 55 de Isaías. ¿Por qué gastar el dinero en otra cosa que no sea el pan? Ahí está. Fíjense cómo Jesucristo, cuando le dice a los apóstoles: denle ustedes de comer, el tesorero dice: no alcanzan los reales. Piensa para sí mismo: no puedo, no podemos, ni con cuánto dinero pudiéramos dar de comer. Y Jesús allí se da cuenta que no solamente
es un dinero que sirve para necesidades, diríamos, de otro tipo que no sea de alimento. El alimento está en primer lugar con respecto al dinero. No podemos gastar o malgastar el dinero en otras cosas que no sea el alimento. El alimento para nosotros, por supuesto, para los que están allí bajo el techo, bajo la responsabilidad nuestra, pero también que podamos compartir ese alimento o ese dinero con alimento para los demás. No podemos malgastar el dinero. Por eso digo, hay un consejo allí que nos da Jesús económico, de administración. Primero nuestras necesidades, y no solamente necesidades para el cuerpo, sino fundamentalmente necesidades para el alma. ¿Por qué malgastar el tiempo en nuestras casas en otro tipo de lectura, que no es que sea malo, sino por qué no utilizar también el tiempo en la lectura fundamental de la palabra de Dios, que alimenta, ha alimentado y alimentará siempre nuestro espíritu, y es una manera de permanecer con Dios y luego de perseverar en Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.